Hola, buenos días y buenos días en Colombia, en Latinoamérica y también buenas tardes en España. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la Semana F en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Hoy estamos con una temática supremamente relevante y ya vamos a tener espacio para poder conversar sobre ella. Por lo pronto, compartirles que este es un encuentro bien especial. Es un encuentro bien especial porque es la unión de diferentes esfuerzos, iniciativas y también de una temática en este momento que es de relevancia y de pertinencia para todas las personas en ese planeta. Así que qué gusto estar con ustedes el día de hoy y bienvenidos a este espacio de Semana F en el tema de Cultiva el Bien Pensar. Hoy quiero iniciar dándole las gracias a una organización aliada con la que estamos co-creando todas las actividades de la Semana F, todas las actividades que hemos venido desarrollando y de las cuales ustedes ya han podido descargar y conocer el manual también, que ojalá estén aplicando en cada una de sus organizaciones, con sus equipos de trabajo. Y esta organización se llama Cuoca, que es la que ven al lado del logo de Semana F. Y esta organización es fundada por un ex integrante de Inspira, que además muy seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo han escuchado, que es Julián Higuita. Así que gracias, Juli, gracias a todo el equipo de Cuoca por sumarse a esta iniciativa y qué alegría poder celebrar esta Semana F en alianza con ustedes. Mientras damos inicio a unos anuncios muy breves, hoy doy la bienvenida a muchas organizaciones invitadas que tenemos de forma especial en este espacio y que de pronto no conocen bien sobre Inspira y Comunidad EFI. Quiero contarles sobre todo desde nuestro propósito, que es el de empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, más consciente y más feliz. Y ese es nuestro propósito desde Inspira. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y esa es la razón de ser nuestra, la brújula con la que nos movemos. Y una de las formas en las que llevamos esto a la acción es a través de la comunidad F, que la comunidad F es el grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus integrantes y el futuro del trabajo consciente. Y estamos justamente celebrando la Semana F, que es un tema que nos reúne desde hace ya varios años, un tema que de esta comunidad muchas organizaciones vienen promoviendo y venimos sobre todo gestando acciones que contribuyan con el bienestar, el cuidado y la felicidad de las personas. Estas son cifras que de pronto han escuchado en algunos otros espacios, pero vale la pena reforzarlas, y es que el 41% de las personas en el mundo reportaron deterioro en su salud mental el año pasado. Eso es una cifra muy cercana, o sea, casi a la mitad. Por otro lado, contamos con que el 57% de las personas en las empresas colombianas, esta es una cifra puntual de Colombia que encontramos, informaron estar estresadas en su vida cotidiana, más estresadas. Estas son cifras de Merced del año pasado también. Y esta cifra es aún más complicada, y es que 4 de cada 10 personas, el 40%, vamos a sentir o van a sentir agotamiento entre este año y el próximo año relacionado a la pandemia. Estos fueron cálculos de la OMS. Y estamos ante una situación difícil, compleja, y yo creo que hay un mensaje que les quiero compartir mientras reflexionaba en estos días previo a este encuentro, y es que una de las variables que es clave alrededor de la salud mental es el estrés. Y ahorita nuestros expertos y experta invitada nos van a contar un poco de diferentes temas, pero el estrés es algo que tenemos dos tipos de estrés. Un estrés que puede ser positivo, que es el eustrés, y tenemos otro estrés que es complicado y que tal vez nos afecte, y es el distrés. Y hay algo ¿quién no ha sentido estrés en su vida? Y hay algo que nos hace muy humanos, y es el mismo estrés. Y hay algo alrededor de esto, y es que poder aprender a gestionar el estrés, sobre todo el distrés, puede cambiarnos la vida y puede ser muy poderoso, sobre todo para gestionar nuestro bienestar y nuestra salud mental. Y el mensaje que les quiero compartir es hoy, y que también lo podamos replicar, y es que poderlo gestionar y poder
hacernos cargo y aprender formas y técnicas y recibir acompañamiento para mejorar este componente específico del estrés, es posible. Y con esta certeza vamos a poder seguir cultivando, sembrando y además cosechando una buena salud mental. Todo este tema de la salud mental está en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Este es un día muy especial, obviamente, para nosotros desde Inspira y la comunidad EFE, porque incluso desde el 2012 la ONU promulgó este día y a través de una resolución lograron que en los 20 de marzo celebramos este día tan importante. Nosotros venimos desde hace 7 años promoviendo la Semana F, es decir, tomarnos una semana para hacer actividades en donde promovamos la felicidad en los diferentes espacios. Y estamos justamente en esa semana. Quiero aprovechar este espacio para entonces dar continuidad con nuestro evento. Qué gusto haberlos podido saludar el día de hoy y quiero dejarlos en este evento con nuestra directora de la comunidad F, quien es Estefanía Mora. Estefanía asumió su rol desde este año y estamos muy contentos de que ella, que además lleva ya 5 años en la organización, en Inspira, esté liderando y a cargo de este gran reto de gestionar esta comunidad que cada vez se consolida más y que además estamos enfocados en generar valor de los temas de felicidad en el trabajo y futuro del trabajo consciente. Así que, Tefa, bienvenida a este espacio y el escenario es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Qué alegría ver tantas personas conectadas. Semana F es algo que hacemos desde hace ya 7 años con mucho amor para todas las organizaciones, tanto afiliadas como no afiliadas. Esto hace parte de nuestro propósito. Nosotros vivimos en propósito mientras planeamos y ejecutamos esta semana. De verdad es demasiado emocionante y nos alegra mucho que estemos en compañía de todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio ya con las charlas del día de hoy. Nos acompañan hoy 3 expertos. Nos acompaña Jimena Garcés, ella es psicoterapeuta, Juan José Lopera, él es médico alternativo, y Leonardo Palacios, que es médico neurólogo. Vamos a empezar el día de hoy con Jimena. Jimena es psicóloga de la Universidad Javeriana. Ella realizó una maestría en psicoterapia transpersonal con énfasis en mindfulness en la Universidad de Naropa de Colorado y es profesora certificada del programa Mindfulness Based Stress Reduction de la Universidad de California en San Diego. Ella también es docente de la Universidad del Rosario y tiene más de 10 años integrando el mindfulness en su vida personal y profesional. A Jimena le apasiona la mente humana y su superpoder es la escucha. Jimena, bienvenida. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Estefanía. Es un gusto saludar a todas las empresas que están presentes, que hacen parte de la comunidad F. Muchas gracias, Inspira, por esta invitación. Juan Martín, gracias, Estefanía. Es un honor para mí estar aquí en esta semana enfocada en cultivar semillas de salud mental. Entonces, pues voy a empezar con una historia que escuché de un multimillonario. Entonces, supongamos que soy multimillonaria y los voy a poner en una situación, entonces por favor síganme la cuerda. Imagínense que les voy a regalar un carro, el carro que quieran, un carro para cada persona que está aquí presente. Suena bien, ¿no? De la marca que quieran, el modelo que quieran, el color que les guste. Ustedes lo escogen y mañana lo van a tener al frente de su casa con un gran moño. Entonces seguro pensarán, bueno, ¿cuál es la trampa aquí? Que este es el único carro que tendrán en su vida. No podrán cambiar el carro ni venderlo. Entonces quisiera que escriban en el chat, ¿qué harían si tienen solo este carro? Este es el único carro que tendrán en su vida. Y este es un carro que aman. ¿Qué harían con este carro? Y no lo pueden vender. Es el único que tendrán. ¿Qué harían? Si pueden escribir en el chat. Entonces Tatiana dice cuidarlo mucho, hacerle mantenimiento preventivo,
Claro, cuidarlo muchísimo, exacto. Y gozarlo. Buenísimo, Joana, sí, viajar, disfrutarlo. Perfecto, entonces me encanta saber que lo cuidarían muy bien. Entonces, bueno, no soy multimillonaria claramente, y aunque no les voy a regalar el carro, lo más probable es que no van a tener un carro en sus vidas, o al menos podrán cambiar de carro o de moto o de bicicleta si son apasionados, si son amantes de las bicicletas como yo. Pero lo que no podrán cambiar y tendrán solo una vez en la vida es su mente y su cuerpo. Y algunos podrán sentir que su cuerpo y mente se sienten muy bien en este momento, pero la realidad es que todos quisiéramos vivir una vida larga y buena con este cuerpo y mente que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para cuidar tu mayor tesoro? Tu mente, tu cuerpo, tu corazón. ¿Cuánto tiempo sacas para ti, para cuidar de ti en tu día a día? En nuestras vidas modernas tan ocupadas, el cuidado personal suele estar de último en la lista de prioridades. A veces incluso ni siquiera logra un puesto en la lista porque con buena razón primero van los hijos, la familia, el trabajo, la mascota, las cuestiones del hogar y cualquier imprevisto que surja en el día. Probablemente la mayoría de las veces pasamos nuestros días descuidándonos, pues con buenos argumentos nos convencemos de que hay otras prioridades más importantes y urgentes. ¿Resuenan con esto? Pero ¿cuál es el costo de vivir así? Ya Juan Martín con el semáforo del estrés nos iba mostrando. Acumulación de estrés, señales de estrés, somatización del estrés, el famoso burnout, fatiga, desarrollo de enfermedades. Entonces, estas son algunas preguntas provocadoras. Si estamos agotados, sin energía, ¿cómo podemos navegar los retos del día a día con conciencia y equilibrio? ¿Cómo podemos mantener la calma bajo presión? ¿Qué calidad y atención le podemos brindar a nuestros equipos, clientes y familia cuando estamos privados de sueño o irritables? ¿Cómo podemos estar disponibles emocionalmente para otros? Estar al cuidado de otros si no estamos tampoco para nosotros mismos. Entonces, tendemos a fallar en ver que si no cuidamos el vehículo en el que andamos, nuestro cuerpo y mente, no podemos hacer el resto. No solo no podemos cumplir con nuestros compromisos, sino que estamos más propensos a perderla en nuestras interacciones con otros, generando más dificultades de las que la vida naturalmente ya presenta. Entonces esto no es sostenible. Somos humanos, no somos inmunes y resulta fundamental darnos el cuidado necesario. Entonces la pregunta es, ¿existe otra manera? Entonces quisiera invitarles a parar, a hacer una pausa en este mismo momento para volver a nosotros mismos, volver a ti. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer espacio para ti? Quisiera regalarles un espacio breve de práctica guiada, como ofreciéndoles un saborcito de mindfulness y después contarles brevemente la utilidad de este recurso para cuidar su salud mental en su día a día. Entonces, allí donde están, les voy a invitar a que hagamos una pausa juntos. Entonces, empiecen por, si está bien, bajar un poco la mirada de la pantalla. Incluso pueden cerrar los ojos, lo que se sienta bien para cada cual. Y empieza por sentarte en una posición llena de dignidad, como abrazando ese ser humano valioso que eres, con la espalda erguida naturalmente, una postura receptiva que se sienta gentil con tu cuerpo. Nota cómo es adoptar esa postura llena de dignidad. Y simplemente nota tu cuerpo sentado, haciendo contacto con la silla. Nota quizás la sensación de presión y conexión en ese contacto, dándote cuenta que estás firmemente sostenido o sostenida por la silla y la tierra. Y puedes soltar el peso, dejarte sostener. Y observa cómo en medio de todo está ocurriendo tu respiración. Sin cambiar nada, observa cómo tu cuerpo inhala y exhala con suavidad.
Es decir, que tu atención acompaña el respirar del cuerpo sin interferir. Y ensaya llevar el foco de tu atención a la región de la nariz. Mira si puedes notar el suave roce del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Quizás notas que el aire al entrar es un poco más frío que el aire al salir. Por un par de respiraciones, explora cómo es sentir el suave roce del aire entrando y saliendo por la nariz y reconocer ese sutil cambio de temperatura. Ahora explora llevando el foco de tu atención a la zona del pecho y la panza. Puedes notar quizás cómo se expande y se contrae el pecho, la panza, con el ir y venir natural de la respiración. Y cuando notes que la mente se distrae pensando, como es natural que suceda, solo observa los pensamientos y déjalos ir. Con firmeza y suavidad puedes volver a traer la atención de regreso a sentir la respiración fluyendo por el cuerpo. Esta meditación se trata de ser conscientes y aceptarnos tal como somos en este momento. Sintiendo el suave roce del aire entrando y saliendo por la nariz. Un aire un poco más frío al entrar, más cálido al salir. La expansión y contracción involuntaria del torso. El cuerpo respirando a su propio ritmo. Simplemente lo sientes. Ofreciéndote tu cálida presencia y amorosa compañía. Y cuando esté bien para ti, a tu propio tiempo, puedes abrir suavemente tus ojos, subir tu mirada. Y quisiera preguntarles, ¿qué notaron? Si quieren compartir en el chat, ¿de qué se dieron cuenta al hacer esta pausa? Entonces, bueno, Martín dice presencia, Angélica dice sentí tranquilidad, conexión, tranquilidad, paz, calma, al bajar el ritmo, nuevas ideas, que sí se puede disponer de unos minutos para reconectar con mi interior, estado de placidez, de quererse quedar allí, de que siempre voy a mucha velocidad, acabo de bajar el ritmo. Qué interesante, ¿no? Como hicimos una práctica de máximo 5 minutos y podemos notar cómo baja el ritmo, cómo baja la velocidad y lo que esto permite en términos de bienestar, de tranquilidad, de conexión. Qué buen reconocimiento el de Laura de que muy pocas veces escuchamos nuestro cuerpo y a nosotros mismos. Tatiana dice, necesito hacer esto cada día, buenísimo. A diario. Dice, sí. Quisiera preguntarles, ¿alguien notó que su mente se distraía? ¿Alguien notó
que perdían como por un momento la guía, estaban en otra cosa. Vamos a ver cuántas personas escriben que sí. Pues ahí vamos viendo. Esto es clave, que hayamos notado que la mente tiende a dispersarse. La práctica, el valor de la práctica radica en enseñarnos a centrarnos en la conciencia, ¿sí? Nos entrena a volver a estar conscientes en lugar de estar como en piloto automático. O sea, aquí les quiero comentar, con esto de que noten que su mente se distrae, quiero comentarles sobre una investigación que hicieron en Harvard, una de las investigaciones más grandes que se han hecho sobre la felicidad. La hicieron en el 2010 y publicaron un artículo que se llama Una mente distraída es una mente infeliz. Esta es de las investigaciones más grandes que se han hecho sobre la felicidad por el tamaño de la muestra. Y este fue el artículo que publicaron. Y la razón de esto es porque encontraron que en promedio, o sea, nadie se salva, estamos 47% del tiempo distraídos en lo que se denomina piloto automático, donde la mente tiene vida propia, ¿sí? Como que tiene el control de nuestra vida. Entonces empieza a tomar mucha relevancia, aprender a entrenar la mente, aprender a dirigir la atención en nuestra vida. Entonces, dado que varias personas dicen, sería útil poder hacer esto diariamente, la pregunta sería, ¿cuándo puede ser útil hacerla? ¿En qué momento? Entonces los voy a dejar con esa pregunta, después volveremos a ella, pero quisiera contarles un poco de contexto, darles un poco de historia para que podamos vislumbrar la gran utilidad del recurso de la conciencia para cuidar la salud mental en el día a día. Entonces, las prácticas de mindfulness o conciencia plena, como se llaman en español, vienen de las tradiciones contemplativas orientales y fue gracias a algunos maestros de meditación que estas prácticas llegaron a Occidente. Pero particularmente fue gracias a científicos como Jon Kabat-Zinn, diseñador del programa Reducción de Estrés basado en Mindfulness, un programa reconocido a nivel mundial y validado empíricamente, que estas prácticas se dieron a conocer en Occidente. Resulta que él estaba haciendo su PhD en biología molecular en MIT hace 40 años y se topa con una conferencia sobre meditación que estaba ofreciendo la universidad. Le llama tanto la atención lo que dicen en esta conferencia que como buen científico dice, voy a hacer un experimento conmigo mismo a ver qué pasa haciendo estas prácticas de forma sistemática, rigurosa, y empieza a notar beneficios a nivel físico, mental, incluso emocional e incluso relacional. Entonces decide proponerle al hospital de Massachusetts, donde se encontraba trabajando, crear una clínica de reducción de estrés basada en la meditación. Imagínense proponer esto hace 40 años en un contexto hospitalario, cuando no se oía de la meditación por ningún lado. Pues claramente lo vieron como si estuviera chiflado, pero como era PhD de una universidad tan prestigiosa, lo escucharon y le dijeron, si quieren ensaye con los pacientes de este hospital que han intentado todo lo que les podemos ofrecer desde la medicina convencional y no mejoran. Entonces le mandan a él todos los chicharrones crónicos, todos los chicharrones que tenían, como por ejemplo personas con dolores crónicos, problemas digestivos relacionados con estrés, problemas en la piel relacionados con estrés, fibromialgia, cáncer, problemas del pulmón, ansiedad, ataques de pánico, de todo. Y él crea este programa de 8 semanas donde va introduciendo a las personas de forma gradual a las prácticas de mindfulness y los va acompañando a integrarlas en sus vidas cotidianas. Y al pasar de las semanas, las personas en las sesiones empiezan a reportar que se sienten mejor, sienten mayor apreciación ante la vida, más calidad de vida. Estas personas ya eran personas que habían perdido la esperanza, sienten que los síntomas empiezan a bajar. Entonces, como buen científico, él dice, necesitamos investigar qué está pasando. Entonces, no es que estas prácticas curen todos los males, pero sí empiezan a transformar hábitos mentales que permiten que las personas se sienten mejor. Entonces, Jon Kabat-Zinn impulsa la investigación neurocientífica rigurosa sobre las prácticas de mindfulness y se empiezan a validar beneficios que son los que a su vez empiezan a llamar la atención de Occidente. Entonces, estos son algunos de los beneficios. Las prácticas fortalecen el foco, el equilibrio y la claridad mental, reducen los niveles de cortisol, que es una forma de medir el estrés en la sangre, desarrollan la autogestión, la regulación emocional, fortalecen la posibilidad de mantener la calma bajo estrés, la posibilidad de tomar decisiones más asertivas, fortalecen la autoconfianza, la creatividad, reducen la ansiedad, mejoran la calidad del sueño, cultivan la paz interna, mayor resiliencia,
aumenta habilidad para relajarse y disfrutar de cada momento, fortalece la posibilidad de cooperar, mayor empatía, compasión, generosidad, mejora la comunicación, fortalece la coherencia entre los propios valores y propósitos, fortalece el balance entre la vida laboral y personal y genera mayor presencia, líderes y profesionales más inspiradores. Entonces, estos beneficios son ciertos, pero lo importante a saber en esencia es que estas prácticas permiten entrenar la mente, aprender a concentrarla, desarrollar progresivamente una conciencia aguda y equilibrada que permite ver la realidad como es. Y de ahí surgen comprensiones y sabiduría para vivir con mayor coherencia con lo que es importante para cada uno. Las prácticas como vehículos de autoconocimiento permiten que surja un saber vivir, un saber navegar las olas de la vida con sabiduría. Entonces, lo que estas prácticas hacen a un nivel profundo es transformar gradualmente hábitos mentales que nos generan estrés y sufrimiento innecesario y nos van enseñando a cultivar hábitos más sanos. Las prácticas cultivan una mente sana. Entonces, volviendo a la historia, como ven, este programa nace en un hospital, pero después dicen, ¿por qué esperar a que la gente se enferme de alguna condición crónica si pudieran aprender esto de forma proactiva, preventiva, para desarrollar el potencial de vivir bien? Entonces, por esto se empieza a enseñar estas prácticas desde chiquitos a los niños en colegios, se empieza a enseñar este tipo de programas en universidades, abierto al público y en organizaciones. Entonces, las organizaciones más vanguardistas tienen mindfulness como un eje transversal, pues saben que esta es una manera de cuidar y fortalecer a sus equipos. Pues aquí viene una pregunta muy importante y es, ¿esto cómo se traduce en beneficios para las empresas? Los procesos y servicios de las empresas dependen de las personas que los llevan a cabo. Con las prácticas, las personas activan su mayor recurso, la conciencia, la capacidad de autogestionarse y hacerse responsables de sí, lo que aporta gran bienestar a la persona. Y no hay mayor ventaja para una organización que poder contar con equipos de personas autónomas, conscientes, que saben gestionarse a sí mismas, que cuidan de sí, que cuidan de su entorno, de sus relaciones y contribuyen al bienestar en la organización. Entonces, para recoger este espacio y la exploración que hicimos, ¿qué tal empezar por cultivar el hábito de hacer breves pausas a lo largo del día? Para sentir la respiración, parar y sentir la respiración, solo eso. De esta forma, lo que estamos haciendo es aprendiendo a centrarnos en la conciencia plena, despertar del automático y llevar el día con conciencia. Entonces, sí, quisiera invitarlos a compartir en el chat cuándo puede ser un buen momento en que ustedes pudieran hacer esta pausa, que pueden ser 30 segundos, 1 minuto, donde simplemente paran y sienten la respiración, tal cual como lo acabamos de hacer. Entonces, Joana dice al despertarme, antes de comer, después de despertar, sí. Sí, el momento en que antes estás al frente de tu plato dices, y antes de empezar a comer te tomas un instante sintiendo la respiración. ¿Qué otros momentos pueden ser que se les ocurren? Entonces dices durante la mañana, al terminar la tarde. Entonces, sí, perfecto. Entonces, como para que especifiquen muy bien como cuál es el momento en donde quisieran ensayar esto en su día a día. Entonces, si es al terminar la tarde, bueno, de pronto el momento en que va a cerrar el computador, ahí me tomo un instante. Buenísima esa idea de Mónica cuando dice, cuando estamos estresados. No, pues, si te das cuenta que estás activada, que estás estresada, tomarte esta pausa, entrar en la pausa, puede ser un gran experimento. Sí, en cualquier momento, estoy de acuerdo, Marta, los puede ayudar a centrar. Entonces, la invitación que quiero hacerles con esta charla es que siembren la semilla de esta semana, del momento preciso en que lo quieren explorar. Puede ser en cualquier momento, pero tengan como una intención muy clara en el momento justo antes de comer, o quizás el momento en que abro mi computador y voy a empezar a trabajar, ahí me tomo un momento, o al final del día. Quisiera entonces terminar con las palabras de Arianna Huffington, cofundadora de Huffington Post y fundadora y CEO de Thrive Global. Ella incorpora la meditación en su rutina de autocuidado diario y dice, cuando le preguntan, ¿qué le hubiese gustado saber
cuando era más joven? Ella responde: desearía haber evitado ser presa del engaño colectivo de que el agotamiento, el quemarse, es el precio necesario para el logro y el éxito. Desearía haber apreciado lo poderoso que puede ser introducir solo 5 minutos de meditación en tu día. Nunca debes comprometer el equilibrio y el cuidado personal para obtener un alto rendimiento. El renovarse hace parte del proceso. Entonces quiero agradecerles a todos y todas por su disposición, su participación en el chat y de nuevo, gracias Inspira por la invitación. Jimena, muchas gracias a ti, gracias por invitarnos a parar para conectarnos, gracias por traernos esta mañana al presente y con seguridad las 154 personas que estamos aquí ya empezamos el día distinto. Muchas gracias, Jimé. Vamos a continuar nuestro evento. Bueno, nuestro siguiente speaker es Juan José Lopera. Él es médico de la Universidad CES, tiene un diplomado en gestión clínica y organizacional del estrés del Instituto Harvard, es docente titular en Sintergética. A Juan José le apasiona aprender, beberse la vida con todos los sentidos y hacerle las preguntas más difíciles. Su superpoder es acompañar amorosamente procesos de transformación y soñar cosas que se hacen realidad. Juan José, bienvenido. Hola Estefanía, muchas gracias por tu presentación y por coordinar este evento tan hermoso. Juan Martín, Inspira, Comunidad F, gracias a todas estas personas que nos están acompañando. Jimena, muchísimas gracias. Hermosísimo lo que nos compartiste, ese momento de silencio consciente, y también muchísimas gracias porque pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, le diste una base, un hilo conductor a lo que yo les voy a compartir. Les cuento esencialmente pues que mi vida ha sido una constante de retos personales, también profesionales, y un navegar desde un proceso de aprendizaje interno que me ayudó a encontrar recursos para mantenerme en un estado de equilibrio dinámico, adaptable y muy cercano a eso que vemos como el gran ideal de la felicidad. Entonces, ese bien pensar, esa felicidad que nos propone la comunidad F, esa necesidad de tener un espacio activo, proactivo, sensible, feliz, equilibrado, ese carro que nos regaló Jimena con mantenimiento, como nos comentaban por el chat, pues necesita también de unos aprendizajes. Y yo voy a ir un poquito en una dirección algo diferente, que integra muchas cosas que nos comentó Jimena, pero que también plantea algunas preguntas frente a esa premisa del bien pensar, del buen pensar como una base del bienestar. Y en general, pues como mi charla la llamé autogestión emocional, bondad y felicidad, del bien sentir al bien pensar. Y la idea es que con esta charla tengamos algunas herramientas muy concretas y sobre todo una visión integral y sistémica que nos permita navegar ese universo tan exigente y encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades personales, las necesidades de nuestra familia, nuestras necesidades de supervivencia, las necesidades de desempeño, responsabilidad, eficacia, eficiencia que tiene nuestra compañía, nuestra empresa. Y en ese equilibrio tener la sensación profunda de que somos seres humanos integrales. Entonces, nuestra primera pregunta: ¿es posible la felicidad? La felicidad como ese modelo que nos han planteado desde los finales de las películas de Walt Disney, donde hay los fuegos artificiales, la música elegíaca y esa sensación como de fugaz plenitud por un gran objetivo alcanzado.
¿Es esa la felicidad? ¿Qué pasa cuando llegamos a la cumbre y miramos que la cumbre no es más que otro lugar del camino desde el cual podemos ver el siguiente valle y la siguiente montaña? ¿Qué pasa con esa educación que nos ha enseñado tan perversamente a que nuestro valor como seres humanos se basa en el valor cuantificable de nuestros logros y de nuestros logros evaluados por terceros, por personas externas? ¿Qué lugar tiene la felicidad en una vida que nos está retando continuamente en muchos niveles y que nos exige sobre todo una coherencia y una capacidad de autogestionarnos en un universo en el que desde ese modelo reduccionista, desde ese modelo mecanicista que cree todavía que el ser humano es una máquina, que los sistemas orgánicos son piezas de un sistema de relojería y que cree que simplemente con pensar yo estoy bien o debo estar bien, mi inconsciente me lo cree y me lo compra. El pensamiento positivo es muy importante. Yo hablo mucho más del pensamiento coordinado, del pensamiento armónico, porque ¿qué hemos observado? Si empezamos a buscar pensamiento positivo en este momento, vemos que hay muchos artículos que nos levantan alertas, porque el pensamiento positivo quizás no resulte positivo para ti. La mentira del pensamiento positivo se ha descubierto que el creer que el pensamiento positivo es simplemente decirme a mí mismo, yo puedo lograrlo, yo estoy bien. Y vemos a padres en los equipos de fútbol, claro, campeón, tú puedes, enfocado simplemente en el logro, pero no en la autoconciencia. Nos encontramos lo que Bárbara Ehrenreich nos cuenta en su libro Bright Sided. A ella le diagnosticaron un cáncer de mama y ella dice que lo más abrumador y más terrible que experimentó fue que empezaron a inundarla con mensajes positivos, con básicamente declaraciones que le decían tienes que ser positiva, eres una guerrera, tienes que conquistarlo y una serie de órdenes subliminales ante las que ella empezó a sentirse abrumada, y yo lo veo constantemente con mis pacientes. Y llegó un momento en el que puso en entredicho el verdadero valor de esas bien intencionadas manifestaciones de solidaridad, de esos bien intencionados consejos. Lo que pasa es que si yo no estoy realmente bien y le digo repetidamente a mi mente y a mi cuerpo, estás bien, tienes que sentirte bien, el inconsciente me hace pistola. Entro en una contradicción fundamental, genero la sensación de frustración, aumento el estrés por la sensación de incoherencia. Al inconsciente no se le puede mentir. Y además, desde el deseo de estar bien a partir de esa forma mal utilizada del pensamiento positivo, en esa contradicción sufro más, me bloqueo más y finalmente estallo. Entonces vamos a entender de una manera muy diferente. Fíjense, nuestro cerebro ha evolucionado a través de toda la cadena de la evolución biológica y ha evolucionado en dos direcciones, hacia arriba y hacia adelante. En esa evolución, el cerebro nuestro ha evolucionado hacia arriba y hacia adelante, ha evolucionado desde el control de las necesidades básicas y cuando tenemos la sensación de amenaza de nuestras necesidades básicas, la más clara es la muerte, se ponen en actividad todos los mecanismos que van a preservar la vida y hay un gran nivel de estrés agudo manifestado por taquicardia, por aumento de la presión arterial, por aumento de la frecuencia respiratoria, que básicamente cortocircuita, secuestra, inunda
todo el resto del cerebro y ya vamos a entender por qué. La segunda evolución, a eso le llamamos cerebro reptil, es el encargado de coordinar y controlar sin que nuestra mente consciente tenga que entrar muchas veces a ser el director de orquesta concreto. Son procesos automáticos y por eso se llama sistema nervioso autónomo, todas nuestras funciones vitales de supervivencia. Luego viene aquello que se conoce como el cerebro mamífero, que es el cerebro que nos ayuda fundamentalmente a socializar y a ser seres emocionales. Ese cerebro mamífero, que es parte del sistema límbico, es más antiguo evolutivamente que el neocórtex, los lóbulos frontales, toda esa zona más propiamente humana. Fíjense que estos primates, estos chimpancés, no tienen desarrollado ese lóbulo frontal. El procesamiento racional de toma de decisiones, de contemplación de la realidad, de proyección de posibles escenarios en esa ciencia que es la prospectiva, que nos ayuda a tomar también decisiones organizadas y organizacionales, no está presente ni siquiera en esos primos cercanos nuestros que son los primates. A ese nivel se dan los procesos complejos de pensamiento, se da la sensación de propósito, de sentido, de trascendencia, y nosotros estamos ahí como seres humanos poseyendo un cerebro que tiene una parte reptil encargada de la supervivencia, una parte encargada de la autogestión emocional y del relacionamiento, y una parte encargada de los procesos mentales, de la proyección hacia el futuro, de las metas, del propósito, de los procesos mentales superiores, que es más nueva evolutivamente. ¿Qué quiere decir la vejez evolutiva? Que esta parte de mi cerebro, la más antigua, tiene más conexiones con el resto. Esta tiene más, la parte del sistema límbico tiene más conexiones que la del lóbulo frontal, pero menos que la del tallo. Por eso la amenaza de muerte es más difícil de controlar racionalmente y las emociones son más difíciles de controlar racionalmente. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Primero, encárgate de tus emociones. Las emociones se han asociado en las culturas ancestrales con el agua. Serena el agua de tus emociones. Utiliza y aprovecha un estado emocional positivo para que puedas construir sobre ese estado emocional positivo un pensamiento positivo. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia clínica? Si empezamos a buscar en Google Scholar, en Medscape, en todos los buscadores de estudios clínicos, vemos que el altruismo, la felicidad y la salud es bueno ser bueno. Hay una relación neural entre la generosidad, el altruismo y la felicidad. La bondad, la felicidad, la autogestión emocional hace que seamos socialmente más productivos, hace que seamos más felices, hace que estemos en capacidad de crear un mundo mejor. Les recomiendo un libro maravilloso, se llama Compassionomics, y analiza desde muchos aspectos los impactos de la compasión en todos estos procesos de generación de felicidad, de generación de valor para las empresas, de generación de valor para los entornos sociales, de generación de una nueva manera de ser humanos. Entonces, a partir de todo esto que surge, yo tengo una empresa en Colombia que se llama Stress Tech, gestión productiva del estrés, y una en España que se llama DC Training, desarrollo integral y sistémico. Básicamente esto, de manera como una visión integral, genera un programa que llamamos Amarte. Es una marca registrada y tiene competencias de automonitoreo. Primero, darme cuenta en qué estado emocional estoy, qué emociones están pasando por mí, qué pensamientos, cómo está reaccionando mi cuerpo. Fíjense que estoy incluyendo lo somático, lo emocional, lo mental.
Autorregulación, AM, automonitoreo, AR, autorregulación, T, trascendencia, propósito, sentido, y E, empatía. Empatía es la competencia básica para el relacionamiento armónico. Entonces se trata de un modelo de desarrollo armónico integral del ser para la felicidad y el desempeño eficaz. Los invito a que busquen el número de diciembre del 2010 del Harvard Business Review. Después en el chat les pongo el link en donde demuestran que las intervenciones de bienestar en las empresas que están bien estructuradas, eso quiere decir que tienen la participación y el compromiso del área directiva, que tienen una transversalidad, que se van autodesarrollando en torno a las necesidades que se manifiestan y surgen de las personas que son beneficiarias, tienen un retorno de la inversión de 6-1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que yo invierto en un programa de bienestar bien estructurado, esa es la clave, y participativo, me va a producir en ahorros de incapacidades, reprocesos, eventos adversos, conflictos, recambio de personal, programas de retención de personal, capacitaciones, integración de nuevos equipos. Por cada dólar que invierto voy a recibir $6, pero si lo hago bien. Y ese es el poder de estos programas que integran mindfulness, que integran autogestión emocional y que integran estrategias de autorregulación. Ojo, el primer paso es aprender a conocer nuestras emociones. Nosotros venimos de una cultura en la que cuando estábamos pequeños nos daba una pataleta, nos tirábamos al piso, y ¿qué le decía mi abuelita, mi mamá? Déjelo, eso se le quita solo. A nadie, al menos de la generación, yo veo que soy un poquito más ancianito que la mayor parte de las personas, los rostros que vimos al principio, muchísimo más jóvenes, pero al menos en mi generación esto ha ido cambiando afortunadamente. Nos dejaban tener la pataleta hasta que se nos gastara la lágrima, pero nadie nos ayudaba a detenernos, a respirar, a darnos cuenta. Aún esto es fundamental, a darnos cuenta del malestar que nos está generando la emoción no gestionada. Entonces, si yo reconozco mi estado emocional, puedo darle un nombre, puedo entender qué me lo dispara, puedo empezar a desarrollar estrategias para gestionarlo. Y esas estrategias para gestionarlo, utilizamos la pirámide de necesidades humanas de Abraham Maslow. Como ven aquí, la correlacionamos los dos primeros niveles fisiológicos y de seguridad con el cerebro reptil, el de afiliación, relacionamiento sensible y reconocimiento con el cerebro límbico, con el mamífero, y de autorrealización, trascendencia con el neocórtex, con el cerebro neomamífero, o de humanos en proyecto, porque yo siento que somos seres humanos en proyecto, y vamos dándole un lugar a las diferentes emociones y aprendiendo a gestionarlas con estrategias muy concretas. Rápidamente, ¿por qué funciona esto? Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin nos contaba en una de sus charlas con Edward Punset que ellos habían descubierto en algunos experimentos con estudiantes que cuando a los adolescentes se les daban tareas de generosidad, de ser útiles, de ser altruistas, una zona del cerebro, un área de su cerebro, el giro del cíngulo, que también está relacionado con la percepción de emociones positivas, se desarrollaba, crecía. Entonces él decía, miren, el cerebro desarrolla a partir del altruismo y del altruismo y de la generosidad la capacidad de percibir mejor
de estar más sintonizado con el bienestar, con lo que me produce felicidad. Y eso lo conocimos de los experimentos que se realizaron en los taxistas de Londres y que se llamaron en su momento, a finales de los años 90 del siglo pasado, procesos de reclutamiento neuronal. Resulta que empezaron a darse cuenta que los taxistas de Londres tenían unas zonas encargadas de la orientación espacial del cerebro mucho más desarrolladas que nosotros los seres humanos comunes. Y básicamente ellos eran mapas de calles ambulantes. Desarrollaban esa zona del cerebro para orientarse en su espacio a partir de aquellas actividades que desarrollaban en el día a día. Entonces luego Richard Davidson, basándose en esos aprendizajes, hizo esos experimentos con sus adolescentes y se dio cuenta de que cuando los adolescentes desarrollaban actividades diariamente que eran orientadas hacia la generosidad, hacia el altruismo, hacia la empatía, desarrollaban las zonas que tenían que ver con esas acciones en el cerebro, pero también las zonas que tenían que ver con el bienestar. Entonces, el primer postulado de esta charla, ser bondadosos, ser generosos, ser altruistas, desarrolla de tal manera nuestro cerebro que nos ayuda a ser más felices. Primer gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque evolutivamente nosotros hemos desarrollado el lenguaje, hemos desarrollado la capacidad de transformar el mundo a través de nuestras manos, de generar arte, de darnos cuenta de quién somos. La capacidad autorreflexiva es una de las grandes conquistas de nuestra humanidad. Por eso es tan importante cuando Jimena mencionaba el automático. Hemos desarrollado también la capacidad de abrazar o de destruir con la palabra. Y por eso es tan importante en los procesos de generación de felicidad organizacional desarrollar una manera de comunicarnos que sea constructiva, que genere vínculos y que operativamente sea capaz de coordinar acciones, que sea capaz de permitirnos manifestar nuestras inconformidades de una manera clara, sencilla y asertiva y de encontrar conjuntamente soluciones, que esa evolución nos permite también construir juntos, no de una manera instintiva y automática como las termitas o las abejas que desarrollan la estructura de su panal de manera colaborativa pero absolutamente mecánica y tienen 2 o 3 acciones colaborativas, pero pare de contar. Nosotros tenemos una riqueza de oportunidades de colaboración como seres humanos y como seres humanos también hemos desarrollado otros modelos de amar y de generar espacios de intercambio de amor. Hemos desarrollado una vulnerabilidad frente a los demás y frente al mundo y una capacidad de mirar hacia el futuro y de ver los impactos, las huellas de nuestro paso por la vida en el futuro. Hemos desarrollado también la capacidad de darnos cuenta de que vamos a morir. Y todas estas características, cuando se estructuran adecuadamente, pueden hacer parte de un programa de autogestión emocional, de orientación hacia el propósito y de ver cómo de una manera sistémica en una organización yo puedo integrarme desde lo que soy, porque si bien ese ser humano en su evolución desarrolló grandes adelantos tecnológicos, también consumió el tiempo libre y aún nuestros hijos se han convertido en hijos de alto desempeño y han perdido gran parte de la niñez. Hemos creado entornos sociales muy agresivos, entornos cotidianos muy demandantes que han acabado con nuestro tiempo libre y vivimos en una sensación de constante amenaza y de estrés. El medio ambiente también lo hemos degenerado, hemos creado situaciones indescriptibles en la guerra y no hay que ir a Vietnam o a Hiroshima, sino que en nuestra propia Colombia o en la España
de la Guerra Civil Española se cometieron atrocidades en nombre de la humanidad y contra seres humanos, pero en el fondo, como seres humanos, siempre nos motiva la bondad y el altruismo. Y a pesar de que tengamos pocos recursos y recursos limitados, el dolor del otro nos conmueve, nos mueve a la acción. Y esa acción, esa capacidad de ser sensibles, vulnerables, si le damos su lugar correcto y si en un equipo de trabajo utilizamos ocasionalmente la posibilidad de mirarnos en silencio y más allá de nuestras definiciones, sentir la humanidad del otro y conectarnos con esas emociones, podremos transformar esos entornos organizacionales de una manera muy, muy concreta. ¿Y concreta cómo? A través, nos lo decía Jimena, de una de las mayores joyas que no conocemos, las micropausas. Estamos acostumbrados a las pausas de 20 minutos de las ARLs y son importantes, pero nos olvidamos del valor de la micropausa. Y voy un pasito más allá de eso tan hermoso que nos dio Jimena. Ojo, hagamos la micropausa con las alarmas para que no se nos olvide, que nos suene una alarma y en ese momento 3 respiraciones conscientes. Cierro los ojos, me conecto y respiro conscientemente. ¿Y cómo activo la emoción? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar y para que ustedes me hagan preguntas o comentarios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un ejercicio experimento. Vamos a cerrar los ojos, nos conectamos rápidamente con el estado de nuestro cuerpo, tensiones, respiración. No voy a repetir esa introducción tan linda a sentir nuestra respiración que hizo Jimena. Voy a partir de allí. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a decirnos como una voz alta que resuena dentro de nuestra cabeza: estoy bien, tengo que estar bien, tengo que estar positivo, me siento bien. Y evaluamos el impacto. Y ahora salimos de ese espacio de, entre comillas, caricatura de pensamiento positivo. Y vamos a recordar un evento que nos produzca aprecio, alegría, amor, bienestar. Puede ser el abrazo de mi pareja, puede ser el abrazo de mi hijo, puede ser una experiencia en la naturaleza, un lugar, una conversación con mi padre, con mi madre, cualquier cosa que nos produzca una emoción de bienestar, de aprecio, de gratitud. Y respiramos conscientemente recordando detalles de ese recuerdo. Y evaluamos ese abrazo, esa sonrisa, esa cascada, ese atardecer. ¿Qué impacto tiene en nosotros? Y quiero que abramos los ojos con una pequeña sonrisa y escribamos en el chat qué nos produce mayor sensación de bienestar, el pensamiento positivo o la emoción positiva. Entonces pongan simplemente P para pensamiento, E para emoción. Y vamos a ver qué nos dicen. Claudia, gracias. Diana, Yolima, Estamos todos de acuerdo. Y miren, la razón fisiológica es que ese sistema límbico tiene muchas más conexiones hacia el lóbulo frontal y hacia el tallo cerebral que
el lóbulo frontal, que es el lugar del pensamiento, tiene muchas menos conexiones hacia el resto del cerebro porque evolutivamente es más nuevo. Apenas estamos aprendiendo a utilizarlo. Sabemos de personas que tienen una fortaleza mental, una voluntad férrea, que se han entrenado a lo largo de años y simplemente con una decisión pueden transformar su fisiología, pero nosotros, el 99.9% de la humanidad, estamos a merced muchas veces de las emociones porque no sabemos manejarlas, y con estrategias tan sencillas como estas, que es un primer pasito de lo que nos enseña el Instituto de HeartMath y de lo que podemos instituir en nuestras organizaciones, vemos un efecto inmediato y muy sencillo. Entonces, para cerrar, hagamos micropausas de evocaciones de recuerdos con emociones positivas asociados a la conciencia, de mindfulness, de la respiración. Pueden ser de 3 a 5 minutos. Es mucho más fácil parar 5 veces durante el día, 5 minutos, que parar una vez 20, 25 minutos. Y eso lo sabemos por nuestra estructura. Entonces, si hacemos eso de manera regular y nos conectamos con la emoción positiva, vamos a estar serenando el lago de nuestra mente para que el sol del conocimiento se refleje en él sin distorsiones, podamos ser eficaces, eficientes, tener una buena productividad, mirar hacia el futuro sin esa niebla cognitiva y ser más felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José, por tu generosidad y por el amor con el que compartiste toda esta información el día de hoy, y por conectarnos también con una práctica tan hermosa. Muchísimas gracias. Vamos a tener ahorita un espacio de preguntas para que los asistentes puedan hacerte preguntas y a nuestro último speaker. Entonces ya ahorita nos volvemos a conectar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. A ti. Bueno, vamos a continuar con nuestro último speaker. Él es Leonardo Palacios, es médico neurólogo de la Universidad del Rosario, donde además ejerce como profesor y en donde fue uno de los fundadores de la Cátedra de Felicidad en la universidad. A Leonardo le apasiona servir y hacer el bien a los demás, y su superpoder es saber comunicar usando el lenguaje verbal y no verbal. Leonardo, bienvenido. Aló. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Estoy absolutamente feliz de estar con ustedes, como quienes me han precedido, especialmente, pues obviamente Jimena, Juan José. Agradecerles de manera especialísima a Estefanía, Juan Martín, a Comunidad F Inspira la oportunidad de poder estar con ustedes. He aprendido cantidades, ya hice mis micropausas, respiraciones, pensamientos y emociones, y voy a compartir con ustedes en este maravilloso diseño que han hecho, porque realmente es muy agradable, pues algunas cosas vinculadas con lo que nos pidieron que hiciéramos. Y digamos que para esta actividad de cierre me tocó a mí esta parte de cosechar prácticas y actividades de salud mental. Y me parece que imposible mejor, de verdad es como si Jimena, Juan José y yo nos hubiésemos puesto de acuerdo para complementarnos en esta cantidad de mensajes bonitos que les queremos dejar hoy. En relación a lo que voy a hacer yo, pues he encontrado esta frase que más conocida no puede ser, pero de pronto uno no tiene tan claro quién la pronunció. Mente sana en cuerpo sano. Pues esto fue un poeta y filósofo latino que se llamaba Decimio Juvenal. Y quiero que veamos que esto fue pronunciado hace más o menos unos 2100 años, fácilmente. Es algo realmente muy antiguo. El saber ancestral, antiguo y tan importante, pues traía mensajes que hoy en día se comprueban desde todo punto de vista y de manera muy grande. Ya había mencionado de manera muy clara, perdón un segundo, miramos acá, Juan Martín, cuando iniciamos, que estamos pues celebrando 10 años de promulgación del Día Internacional de la Felicidad, y ahí está la resolución de la Organización de las Naciones Unidas mediante las cuales se promulgó. No está mal recordar que el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento se llamaba Ban Ki-moon y decía lo que podemos leer allí,
que la búsqueda de la felicidad constituye el elemento esencial del quehacer humano. En todo el mundo, las personas aspiran a vivir una vida feliz y plena, libre de temores y necesidades y en armonía con la naturaleza. También creo que es bonito mirar un poquito la etimología de felicidad, que viene del latín felicitas, pero también de felix, fértil, fecundo, vivo y animado, colmado de suerte o fortuna. Claramente hay una fuerza motivacional muy grande y quién no va a aspirar a ser feliz en la vida. La manera de alcanzarlo es lo que puede variar de unos a otros y es lo que aquellos que trabajamos en educación para la felicidad intentamos de alguna manera transmitir. Es un proceso prolongado y desde hace también muchísimos años, desde Aristóteles, que la llamaba el bien supremo, puede llegar a ser el objetivo mismo de nuestra vida. Hablaron hace unos instantes de Richard Davidson, específicamente, él ha hecho unos estudios muy interesantes sobre esto. Neurociencia y felicidad es relativamente nuevo, pero realmente algunas imágenes que mostró Juan José me sirven de introducción para esto. Digamos que los equipos que permiten mejor ver cómo funciona el cerebro, hay varios, pero uno muy útil es la resonancia magnética funcional. Pues es, digamos que poniéndolo muy sencillo, estos son cortes del cerebro, se llaman cortes transversales, que se hacen desde la línea de corte va desde la órbita pasando por el conducto auditivo y de ahí se hacen cortes que van desde abajo, desde la parte más inferior hasta arriba. Nosotros en idioma médico le decimos mediques, pero esto es lo que perdón, le decimos vértex, pero esta es la coronilla. Y este es el lado izquierdo y este el derecho, y ustedes ven que lo que está en rojito tiene mayor actividad, se activa más en personas que están precisamente evocando y recordando momentos felices, momentos de gratitud, momentos de amor. ¿Qué es lo que se activa más? Pues se llama la corteza orbitofrontal izquierda. ¿Y dónde ubicarla? Y ahora que me están viendo, pues inmediatamente por encima y por detrás del ojo izquierdo. Esto es relativamente reciente. Acá lo vemos en una imagen tridimensional. Esto empezó a verse más o menos a partir de 2006, que pues que en una curva de tiempo es realmente hace muy poco tiempo para ubicar estas áreas como áreas que se activan en el cerebro cuando estamos más felices. Precisamente en donde trabaja Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin-Madison, se propusieron un estudio para evaluar en diferentes sujetos qué áreas se activaban más cuando estábamos en esos momentos de felicidad, en esos momentos de estar bien. Y después de evaluar diferentes personas, pero muy particularmente monjes budistas, encontraron uno cuya foto ya les voy a mostrar, que muy poco tiempo después, pero básicamente por un asunto de prensa, empezó a ser llamado como el hombre más feliz del mundo. Se trata de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un monje budista de origen francés. Él nació hace 75 años en París, hijo de un filósofo contemporáneo importante, Jean-François Rebel, y de una artista plástica, y siguió una carrera como muy a lo occidental, fue al colegio, posteriormente estudió biología, tiene y sigue haciendo mucha investigación, por lo cual cursó un doctorado en el prestigioso Instituto Pasteur de la misma ciudad donde había nacido y paró a los 37 años, quiso pues hacer un alto, pero un alto larguito en el camino, aquello que algunos podemos denominar incluso un sabático, un año sabático, y se fue al Tíbet. Pero esto le cambió la vida hasta el punto de quedarse a vivir allá, transformarse completamente y convertirse en un monje budista. Es una persona muy importante que tiene múltiples habilidades, es un muy buen escritor, es un gran fotógrafo y es una persona pues que también da unas conferencias excelentes. Esta es una de las fotos que tanto toma y de las cuales obtiene una cantidad de cosas muy interesantes para todos. Aquí está Richard Davidson, el mismo que nos mostró Juan José en el centro Weizmann, el laboratorio para imágenes del cerebro y comportamiento. Aquí está en posición de loto, meditando con muchísimos electrodos en su cabeza y en su rostro, 128 electrodos para hacer electroencefalogramas cuantitativos que permiten medir también la actividad cerebral en diferentes áreas e ingresando a una máquina de resonancia magnética funcional. Estando dentro de la máquina o meditando en las cosas que realmente lo hacen feliz,
se puede registrar su actividad cerebral. También le colocan una cámara en frente de sus pupilas y se ve que hay una dilatación plena, 9 milímetros, bilateral, cuando está en estos momentos de gran concentración. Es muy interesante preguntarse qué hace feliz a esta persona, que marcó 10 veces más de intensidad en las áreas que les mencioné que el que le siguió digamos, en ese turno de buscar quiénes eran, quienes activaban más esas áreas. Y lo que hace más feliz a él, y tiene que ver con lo que los dos conferenciantes previos han mencionado, tiene que ver con algo bellísimo, que es el amor altruista. Él dona la totalidad de lo que produce, que es mucho, a través de lo que le pagan por sus fotos cuando son utilizadas en diferentes lugares y en publicaciones de gran formato. También le pagan por sus conferencias y le pagan regalías por sus libros. Y esto, que son unas sumas considerables, las dona todas, absolutamente todas, para apoyar organizaciones que ayudan sobre todo niños y mujeres en condición de vulnerabilidad en el Tíbet y en el Himalaya. Desde hace rato, cuando se habla de felicidad, que pues obviamente es gran parte de lo que estamos honrando esta semana y por eso hoy nos dedicamos mucho a ello, se habla de hábitos, de píldoras, de recetas, de cosas que nos podrían acercar un poco a ello. Veamos un poquito qué se dice sobre esto. Una psicóloga positiva que se llama Sonia Lyubomirsky, que trabaja en la Universidad de California en Riverside, publicó un libro muy interesante que se llama La ciencia de la felicidad. De ese libro proviene esta diapositiva, en la cual un 50% de esa carga, que va a depender mucho de lo que también ha sido tocado hoy, nuestro mundo, nuestro universo emocional, un 50% es genético, es muy grande. Lo que nos dejaron nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo que cargamos es muy grande y eso no es modificable. Nos quedan un 50% más. ¿Qué vemos allí? Circunstancias. Las circunstancias que nos rodean. Mostró Juan José unas imágenes muy impactantes. La imagen de la guerra de Vietnam, de esos niños huyendo cuando hay una bomba de napalm. Esa es una imagen fuertísima, pero hay muchas más. Las imágenes que vemos todos los días de lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania con la invasión de Rusia, por citar guerras, pero también condiciones que hacen que la gente, por las circunstancias que los rodeen, migren. Y hablando de nuestro vecino y hermano país, Venezuela, pues ya sabemos que por diferentes razones han migrado por lo menos 4 millones de venezolanos y que entre 1,5 millones y 2 millones de ellos están en nuestro país. Esto para señalar que hay cómo, de alguna manera, si la condición lo permite, uno puede modificar las circunstancias. Y las puede modificar pues solamente para hablar del tema que traté con 3 ejemplos, migrando, yendo a otro lugar, y pues son muchísimos los ejemplos que hay en torno a ello. Habló Juan José de la Guerra Civil Española y quisiera señalar así por encimita y rapidito que muchísimos españoles vinieron a América Latina, que pues obviamente compartimos tantas, pero tantas cosas con ello, y para hablar de un tema relacionado con medicina y algo que es muy importante, el Instituto Barraquer de América, la Clínica Barraquer, con el profesor Barraquer y posteriormente sus hijos ya nacidos acá, pues es un centro que presta una atención oftalmológica de primer nivel, mundialmente conocido, y allí el profesor Barraquer, el fundador de ese instituto, pues que huyó de la guerra y llegó acá, diseñó esas primeras cirugías refractivas de córnea que hoy se hacen en el mundo. Por citar lo que puede ocurrir y cómo al salir de una situación muy compleja en un lugar, se puede llegar a otro, florecer y hacer bien a personas del mundo entero, puesto que, por citar ese ejemplo, es un lugar de fama mundial. Entre estos hábitos he traído 2 de personas reconocidas en el tema. En Australia hay un instituto de la felicidad, el logo es bien bonito, y la persona que lo fundó y lo dirige se llama Timothy Sharp, a quien ha venido teniendo el apelativo de Dr. Happy. Y el Dr. Happy, por citar algunos de los ejemplos, menciona claridad, objetivos claros, resalté al que me voy a dedicar durante unos minutos, llevar una vida saludable, mente sana en cuerpo sano. Y esto tiene que ver con actividad física, con nutrición y pautas de sueño. También cultivar el optimismo, centrarse en las fortalezas,
que las hay muchas. Martin Seligman, padre de la psicología positiva, las divide en 32, no es el tema de hoy, pero obviamente uno identifica las fortalezas en uno mismo y en otros más para quienes somos padres de familia y educadores, y por supuesto puede ayudar a otros a que las pueda desarrollar. Aprovechar el presente, conciencia o presencia plena. Gracias, Jimena, por ese ejercicio breve y maravilloso. La gran importancia que tiene eso para nosotros, advirtiendo que acá tenemos espacios para ello, que en nuestros currículos de ciencias de la salud enseñamos conciencia y presencia plena y tenemos espacios adaptados para practicarlo. Acá es en la Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y el cultivo de buenas relaciones sociales, pues todos sabemos la gran importancia que tiene. Lori Santos es una psicóloga positiva de la Universidad de Yale. Y Lori Santos, en el año que aparece allí, en 2018, creó un curso de felicidad extraordinariamente exitoso. Ese curso desde el principio tuvo 1.200 participantes y tiene además un curso gratuito online de bienestar y felicidad que tiene muchísimos participantes. Ella, y esto me parece linda esta foto que encontré de ella y en la cual de alguna manera se muestra sonriente, feliz. Digamos que ella misma se ha disfrazado un poco y tiene disfrazado a su perro como si fuese un león. Pero entre lo que ella menciona, esta me llama la atención: hackéese a sí mismo, y dice: reprograme sus hábitos para que sean más felices y saludables. Nuevamente en negrita, porque me voy a dedicar a ello. Buenos hábitos de sueño. Miren lo de 10 minutos al día. Meditación, mindfulness, conciencia plena, 10 minutos al día, por supuesto que es posible, y más también, además de los micro instantes que ya mencionaron los dos expositores previamente, que es una práctica absolutamente fabulosa, además de la respiración consciente con la cual que hicimos ejercicios que eran muy buenos por la vida. Las listas de gratitud sirven muchísimo. Recomendaba Juan José escribir. Las listas de gratitud consisten en una pequeña libretica o en un celular, anotar 3 cosas buenas que nos pasen al día, guardarlas y tenerlas a mano para cuando tenemos momentos que no son tan buenos, sacar las listas y ver que se pueden modificar muchas cosas y que la vida puede ser mejor. Menos redes sociales y más conexiones reales. Este es un tema importantísimo. Si bien las redes sociales, los emojis, la transmisión de muchos tipos de mensajes pueden ser útiles, se ha visto también que a veces en lugar de unirnos nos desune, y es un tema complejo, interesante para evaluar en profundidad. Es muy importante compartir con amigos y familia. Pero entrando en lo de mente sana, un cuerpo sano, esto nos lleva a algo que hoy en día se llama estilos de vida saludable. De cada una de estas diapositivas, obviamente se puede hacer una charla, pero pues las pautas de alimentación y nutrición son fundamentales. Lo primero, si bien tenemos 3 comidas que podríamos llamar comidas grandes al día, que son el desayuno, el almuerzo y la cena, es muy importante más o menos cada 3 horas parar y comer algo. Lo voy a poner en lenguaje bogotano. Sé que hay personas de muchos lugares de Colombia y del mundo reunidas, pero el desayuno, algo que aquí llamamos las medias 9, porque pues si uno desayunó alrededor de las 6 o 7 de la mañana, hacia las 9 o 10 de la mañana no esté mal comer algo, y eso se llama medias 9. El almuerzo, acá en Bogotá le decimos 11, a lo que de pronto los ingleses llaman el té de las 5, a lo que en la hermosísima región de Antioquia llaman el algo, que es consumir algo alrededor de las 4 o 5 de la tarde para posteriormente hacer una cena que no debe ser tan copiosa, y esto nos lleva a que más o menos del tiempo en que estamos en vigilia, más o menos cada 3 horas estamos consumiendo, suspendiendo la actividad que tenemos y vamos a consumir algún tipo de alimento. ¿Qué características debe tener esta nutrición? Pues que sea adecuada, suficiente, balanceada y que va de acuerdo a la edad y a la actividad que hace cada persona. Eso va a cambiar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hace, y cambia, por supuesto, a través de la vida. Si Juan José decía que se ve entre los mayores del grupo, pues debo decirle que se nota claramente que yo también les llevo unos años.
También sabemos cómo se debe privilegiar frutas y verduras sobre grasas de origen animal y carnes procesadas, que se siguen consumiendo mucho, aunque hay una tendencia a consumirlas menos. Se debe disminuir el consumo de carbohidratos, especialmente lo que tiene que ver con azúcar refinada, y pues para quienes consumimos mucho pan, pues un alimento absolutamente fundamental en la historia de la humanidad y presente en prácticamente todas las culturas, pues si se puede cambiar el pan blanco por integral, muchísimo mejor. La actividad física es parte esencial de lo que debemos hacer. Se recomienda caminar 10.000 pasos al día. Eso no es tan fácil. Yo lo hago y lo hago feliz. Y a veces logro caminar 12.000 o 13.000 y me pongo aún más feliz, pero es difícil. Eso no es tan fácil, no es tan... Sí, uno puede decir, hagámosle 30 minutos al día, pero les cuento que les puedo decir por experiencia propia que se requiere más. También se recomienda como mínimo 150 minutos a la semana. Si uno tiene la oportunidad de practicar algún deporte, y eso pues es maravilloso, si tiene la afición, tiene el tiempo y tiene los espacios, pues es excelente si lo logra hacer en forma regular, y aún mejor si se trata de un deporte que promueva actividad en equipo, por todo lo que esto significa desde el punto de vista intelectual, emocional, aprender a trabajar en equipo, y el deporte es algo fundamental para poder hacerlo después en nuestra actividad cotidiana, cualquiera que ésta sea, es muy importante. Los beneficios de la actividad física son todos los que ustedes quieran, son absolutamente todos y están demasiado bien demostrados, pero va a mejorar la composición de nuestro cuerpo, eliminando grasa y aumentando fibra muscular, mejora el estado de ánimo, combate el estrés, disminuye el riesgo de hipertensión arterial, de diabetes y de osteoporosis, produce liberación de endorfinas, lo cual hace sentir mucho mejor anímicamente a quien lo practica, pero en esto es muy importante la constancia, que se convierta en un verdadero hábito de vida. Además, tiene una enorme cantidad de beneficios para el cerebro, ya que además de mejorar el ánimo, fomenta el pensamiento creativo. Y hablando del cerebro, pues hay que mantenerlo activo. Y mantenerlo activo puede hacerse por muchas vías. Una de ellas, muy útil y no siempre tan común y tan frecuente en la actualidad, es la lectura. Es de las cosas que promueve mayor cantidad de cosas positivas en nuestro cerebro, así como aprender cosas nuevas. Esto involucra, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas. Para quienes hablen uno, aprender un segundo; para quienes hablen dos, un tercero, y así sucesivamente. Aprender a interpretar un instrumento. Uno de los instrumentos que existen es la voz. Aprender a cantar solo, pero si se hace acompañado, 2, 3, 10, en un coro improvisado, o personas que pertenecen a coros de aficionados o profesionales, eso promueve una cantidad de cosas súper positivas. Las artes juegan un papel enorme. Y dentro de las artes, la música está muy bien estudiada, pero de lejos es probablemente la que promueve una actividad cerebral más saludable y de más largo plazo, y que además se conserva en personas con deterioro cognitivo. Mantener vínculos sociales cálidos y cercanos es indispensable, forma parte de nuestra naturaleza como ser humano y hay que promoverlo al máximo. El cultivo de la vida interior involucra muchas cosas, entre ellas, para quienes pertenecemos a algún tipo de religión y la practicamos, la oración produce una cantidad de cosas positivas que están evaluadas en el cerebro, así como el yoga, por ejemplo, la meditación, pues amplísimamente la conciencia o presencia plena, y ya habíamos hablado un poco del optimismo, muy importante la gratitud, no puse por aquí el perdón, que es algo que debemos aprender a hacer, y el buen dormir. Y voy a dedicar un espacio, que es el que me queda, para hablar del buen dormir. Y arranco con dos obras muy bonitas, Evelyn de Morgan, La noche y el sueño, y este otro, pues recordando este gran pintor español, uno de los creadores del surrealismo, una corriente de arte basada en el mundo onírico, Salvador Dalí, con sus cuadros extraordinarios en los que todos los surrealistas, y él de manera extraordinaria, plasman un poco lo que ocurre en el mundo de los sueños. Y si bien el pasado 20 de marzo se celebró el Día Mundial de la Felicidad, pues miren que también hay un Día Mundial del Sueño. El Día Mundial del Sueño se celebró tan solo 2 días antes, y fue el 18 de marzo de 2022, y mencionaré algunas cosas sobre el sueño, que es una experiencia personal. Cada uno de nosotros puede tener características diferentes en nuestro sueño, que está presente en muchísimos seres vivos,
mamíferos, aves y reptiles que cambia a lo largo de la vida. En los niños pequeños se llaman ciclos polifásicos con vigilia y sueño, en los recién nacidos incluso cada 3 horas, pero va cambiando hasta llegar a los adultos que tenemos, la mayoría de nosotros, un ciclo bifásico. Durante el día en que estamos activos en vigilia y durante la noche en que vamos al reposo, pero hablaremos también de periodos importantes de reposo cuando se puede hacer, que es la siesta, y cómo cambia a lo largo de la vida. Cuando somos personas mayores hay microsueños y microdespertares y que la mayoría de los seres humanos nos dividimos en 2. En un grupo de madrugadores que sentimos porque formo a veces parte de estos, mayor vigor y energía en la mañana, y en trasnochadores que tienen mayor vigor y energía al final de la noche. El sueño tiene básicamente 2 grandes momentos. Uno que se llama no more, porque no hay mayor cantidad de movimientos oculares, lento, para quienes utilizan los anglicismos no REM por Rapid Eye Movements o sueño de ondas lentas, por el electroencefalograma y el sueño con movimientos oculares rápidos, paradójico o REM. Y cuando nos estamos quedando dormidos, pasamos por unos ciclos de sueño lentos de 70 a 90 minutos de duración y luego a ciclos de sueño paradójico que duran 20 a 30 minutos. En el sueño paradójico, digamos que nos vamos profundizando, con poca actividad mental, pero todavía con buena contracción muscular, y cuando llegamos al sueño paradójico tenemos parálisis muscular. Digamos que si en un sueño soñamos que nos persiguen o perseguimos a alguien, no vamos a salir corriendo, salvo que tengamos un trastorno de sueño. Seguimos respirando, seguimos deglutiendo, no siempre muy bien, se puede descolgar un poquito el maxilar inferior y bueno, salivación y cosas que pasan durante el sueño, pero lo más importante, arranca intensa actividad mental, que son los sueños, y movimientos oculares rápidos en diferentes sentidos. Las pupilas se contraen, bueno, por situaciones fisiológicas que no voy a entrar a mencionar acá, pero esto sí es muy importante. Tenemos equipos que nos permiten evaluar cómo está cada persona. Se hace algo que se llama un polisomnograma y vemos cómo uno pasa de vigilia por unas etapas que nos llevan hasta el sueño profundo y después entramos al sueño con movimientos oculares rápidos, que aparece por acá en amarillo. También vemos que en una persona que duerme 7 a 8 horas, que es lo habitual, lo normal y lo que se recomienda, la primera mitad de la noche tiene mayor cantidad de sueño lento o sueño sin movimientos oculares rápidos, y en la segunda mitad tenemos mayor cantidad de actividad de sueño con movimientos oculares rápidos, luego mayores sueños, y no es tan raro despertar recordando lo que estamos soñando o incorporar en nuestros sueños cosas que están pasando a nuestro alrededor. Otra forma de ver un hipnograma, pero básicamente son gráficas que muestran lo mismo. ¿Por qué es tan importante dormir bien? Porque le hemos venido robando a medida que vamos avanzando, y especialmente quienes vivimos en grandes ciudades, en donde casi que son ciudades que se dice que viven 24 horas, y muchas de las ciudades grandes de todos los países del mundo tienen esta condición, pues queremos estar despiertos, queremos estar conectados de pronto a plataformas para ver películas, series, noticieros, tantas cosas que nos pueden distraer, o sencillamente trabajando hasta tarde, haciendo cosas que definitivamente no se recomiendan mucho. Y la privación de sueño produce cualquier cantidad de cosas malas: irritabilidad, dificultades para memorizar y aprender, visión borrosa, puede llegar a producir alucinaciones visuales, dificultad para predecir la consecuencia de los actos y al día siguiente tener accidentes, microsueños, tropezarse, caerse. Peor aún si conduce, y peor aún si es un conductor profesional o un piloto, por todo lo que esto puede implicar. Sensación de frío permanente, de hambre, posibilidad de error al contestar interrogatorios con fines judiciales para quienes practicamos pues la medicina y hacemos turnos, o las enfermeras o personas que hacen turnos. El riesgo de evento adverso después de un turno es altísimo. Por eso, por ley, existen compensatorios para no hacer turnos de más de 12 horas y tener por lo menos otras 12 horas de descanso. También hay alteraciones metabólicas, hay mayor riesgo de padecer obesidad y diabetes tipo 2, deseo de comer alimentos ricos en calorías, dulces, chocolates, caramelo. Ya habíamos hablado un poco de las alteraciones del frío y los temblores, y alteraciones de nuestro sistema inmunológico.
También aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, un problema complicadísimo para la humanidad en este momento en que vivimos más y por lo tanto tenemos mayor riesgo de tener estas enfermedades. Se ha visto que cuando hay privación de sueño, aumenta en nuestra sangre hasta un 20% de dos moléculas en el cerebro, la enolasa neuroespecífica y la proteína fijadora de calcio, que ellas en conjunto con otras producen daño cerebral. Un mal dormir puede llevar a mayor riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas. Este famoso sueño lento, el sueño que tenemos cada 70 a 90 minutos, durante el cual soñamos, nos paralizamos y tenemos muchos movimientos de los ojos, ha sido denominado también, primero el sueño lento, el sueño en que estamos con contracción muscular y poca actividad mental. Se ha visto que es importantísimo, especialmente en los estados más profundos, el 3 y 4, en personas que, por ejemplo, duerman 8 horas y las privamos de sueño. Se puede hacer en condiciones experimentales durante 3 días y se les pone a dormir. Uno diría, bueno, va a recuperar y va a dormir 15, 20, 24 horas. Pues no, solamente con el 30% se recupera, pero se recupera y se entra al 100% de la recuperación de estados 3 y 4, de movimientos oculares rápidos, un 50%, y estado 1 o 2, poco o nada. Por eso cuando uno está tan cansado, muy rápidamente se duerme. Dice uno, es que caí profundo, quedé desmayado del sueño. Cuando se reduce el sueño por varias semanas, después se recupera digamos que se afecta el sueño superficial y el de movimientos oculares, pero no el profundo. Y los dormidores cortos, aquellas personas que duermen menos de 7 horas, 4, 5 y quedan perfectamente bien, tienen un tiempo de sueño profundo que los controles de personas de la misma edad. Hay restitución celular, aumentan los años de crecimiento, hay pico de liberación de hormona al crecimiento y por eso los niños en etapa de crecimiento duermen unas horas más que cuando se vuelven adultos. El ejercicio físico aumenta el sueño profundo, disminuye la actividad neuronal, se aíslan impulsos subcorticales y el cerebro descansa. En el paradójico en el que soñamos es indispensable para memoria y aprendizaje. Es mayor en el feto y en el niño en crecimiento, hay retención mejor después de dormir. Cuando estamos en momentos de aprendizaje intenso, incrementamos el sueño paradójico. En personas con retardo mental y con demencia, hay sueño paradójico disminuido. En disminución, cuando se priva a una persona o, digamos, animales de experimentación del sueño lento, disminuye el aprendizaje y se considera, además, un filtro de información para olvidar datos sin importancia. En relación a sueño y actividad mental, es mayor en el sueño paradójico que en el sueño lento. No es que no la haya, pero es mayor. Aquí ven ustedes estadísticas. Uno recuerda del sueño lento alguito, del paradójico mucho más. Puede narrar cosas cortas, mientras que hay personas que recuerdan sus sueños muy vívidamente, y cuando hay contenido semántico, cuando se va a narrar esto, lo que ocurre en sueño lento suele ser bajo, y en sueño paradójico los sueños se pueden relatar muy, muy bien y con lujo de detalles. La actividad onírica. La actividad onírica, pues, soñar, ni más ni menos. ¿Qué ocurre? Estamos bloqueados, pónganle 2, 3 de la mañana, solitos, profundos, paralizados. Tenemos recepción sensorial bloqueada. Vienen impulsos del lóbulo frontal que inducirían actividad motora, pero estamos paralizados. Se liberan impulsos del lóbulo temporal muy vinculado con la memoria. En epilepsia hay algunos tipos de crisis que se llaman crisis oniroides, que hacen que la persona, estando despierta, describa como si estuviera soñando. Y en los sueños suele haber historias cortas que frecuentemente son coherentes. Se activan las áreas visuales de la corteza occipital, 70-80% a color, y se ha visto que tiene una función de liberación de energía psíquica muy importante. ¿Para qué sirve el sueño? Sirve para muchísimas cosas. Tiene primero que todo una función adaptativa. Ahorita tenemos luz eléctrica, pero no desde hace mucho tiempo. Incluso el fuego no se conoce desde hace mucho tiempo en la historia y la evolución de la humanidad, de manera que el hombre de las cavernas, el hombre primitivo, tenía que refugiarse en una caverna por frío, por protección, por estar juntos y porque si salía, los predadores nocturnos se lo podían comer. Luego, había que adaptarse a un planeta donde hay un ciclo de luz y un ciclo de oscuridad. La restauración física es obvia. El sueño es una función tan importante como comer, respirar o ingerir agua. Es una función
vital. Si se priva completamente a un ser vivo de sueño, este ser vivo se va a morir, y esto incluye a los seres humanos. Esta tiene mucho que ver con la anterior, conservación de energía. Hay una cantidad de procesos metabólicos que se producen mientras estamos dormidos y son muy importantes. Tiene una función de termorregulación, hay disminución de la energía, de la temperatura corporal en la etapa de sueño lento y consolidación de la memoria. Soñar y unas frasecitas relacionadas con ello. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Leo la última: yo no sueño de noche, sueño todos los días, sueño para vivir. Y termino con algo que se llama higiene de sueño. Para dormir, el ambiente debe ser oscuro y silencioso, con buena ventilación, una temperatura adecuada, buena pijama, una cena liviana con no muchas bebidas. Muchas personas son sensibles al café, no tomarlo antes de las 4 de la tarde, suspenderlo. Hay que sentir sueño para ir a la cama, solo estar en ella no lo atrae. Cuidado con las pantallas de computador, celular, televisor prendido mucho tiempo. Engañan al cerebro, que percibe señales de luz del día, disminuye la producción de melatonina, una hormona endógena que nos ayuda a dormir bien. No recargar los equipos cerca de nosotros. La posición fetal ayuda. Aquí vemos las posiciones para dormir. Esta no es buena, esta es mejor. De medio lado, mucho mejor. Y no mucho boca abajo. La siesta es buenísima. Cuando se puede hacer, se sabe que disminuye niveles de estrés, que aumenta niveles de alerta. No muy larga, pero 20 minutos de siesta es mejor que dormir 20 minutos más en la mañana, y disminuye el riesgo de muerte súbita por enfermedades del corazón. Mejora habilidades cognitivas, ayuda a completar ciclos de sueño. Han hablado un poco de salud mental en el trabajo. Hace tiempo se habla de que debe haber lugares en donde uno pueda descansar, hacer siesta en el trabajo. Pueden ser de este estilo, o estos que se llaman pods para dormir en el trabajo, incluso en oficinas pequeñas. Y bueno, con esta termino, y por supuesto, si hay preguntas o inquietudes, también será un gusto. Nuevamente reitero mi gratitud por haberme invitado a participar en la Semana de EFE. Leonardo, mil gracias. Bueno, tenemos 7 minutos para que finalice el evento. Quisiera abrir espacio de preguntas. Juan José, si estás por ahí, que tenemos preguntas para los dos del público. ¿Me confirmas, porfa, si sigues conectado? Hola, sí, estoy por aquí. Si quieren, empezamos con una pregunta para Leonardo, que hace Nubia, y es: en empresas que manejan rotación de turnos, ¿cuál sería la recomendación para poder hacer cambios en esa rotación de turnos con relación a la fijación del hábito, de tal manera que no se afecte su posibilidad de tener un buen dormir? Desde hace muchísimo tiempo se ha visto que las personas que hemos hecho turnos, yo hace rato no los hago, nunca pueden ser el mismo turno, nunca puede ser turno de noche y turno de día, sino que hay que rotarlos más o menos cada 7 días, porque si no queda completamente trastornado nuestro reloj biológico. Así de corta, esa es mi respuesta. Listo, Leonardo, gracias. Juan José, te preguntan: ¿cómo lograr mantener una adecuada gestión emocional en entornos híbridos en donde todos se sientan partícipes? Bueno, un ejemplo muy sencillo es lo que hizo Jimena, lo que hice yo: hacer micropausas activas con nuestros equipos de teletrabajo. Por ejemplo, en este momento yo puedo decirles: miren, mientras yo estoy hablando, estiremos hacia adelante los brazos, apretamos profundamente, fuertemente los puños, abrimos con fuerza, inspiramos, tensionamos y relajamos. Ahí creamos, a través de un mini ejercicio de lo que se conoce científicamente como estrategias de tensión, relajación, del doctor Edmund Jacobson, que después de la Segunda Guerra Mundial los desarrolló para personas que con dolor crónico habían perdido la capacidad de detectar la diferencia entre tensión y relajación, simplemente tensionando, relajando y estirando mientras estamos con nuestro equipo de trabajo. Ya hicimos una acción que produce bienestar, que disminuye la tensión muscular, y si les decimos, después de relajar y de expulsar el aire,
Quédate un momentito sintiendo el bienestar, respira un momento y bota como un gran suspiro sonriendo el aire y abres los ojos. Cuéntame qué pasó. Ya hicimos en 3 minutos una actividad con todo el equipo que los vincula, que los relaja, en la que todos participan. Rompimos la rutina, facilitamos la renovación del foco de atención, que también tiene unos ciclos, como el doctor Leonardo nos explicaba, similares. Los ciclos de la atención son relativamente similares a los del sueño y tenemos también que cuidarnos. Entonces, esas son estrategias muy sencillas que podemos implementar en esos grupos de trabajo cuando estamos en trabajo híbrido. Gracias, Juan José. ¿Cómo crear un estado emocional positivo permanente en el tiempo? Eso es como decir, cómo tener un clima en donde siempre haya sol. ¿Qué pasa? Que se nos secan las matas. Los ciclos, y el doctor Leonardo nos habló muy bellamente de los ciclos, son esenciales a la vida. El creer que necesitamos estar en un sistema productivo que solo está enfocado en el crecimiento económico es lo que tiene el medio ambiente al borde del colapso. Esa es una mentalidad cancerígena. Las únicas células que en nuestro organismo están pensando siempre en la expansión y en su propio, entre comillas, bienestar, aislados de todo el sistema, son las células que han mutado a neoplásicas, al cáncer. Y nosotros como humanidad necesitamos entender que la felicidad no es un estado permanente, definitivo y estático, es un estado adaptativo en el que también hay espacios para las otras emociones y que cada emoción tiene diferentes cualidades adscritas. Creemos que solo hay una emoción positiva, que es la felicidad o la alegría. Falso. Todas las emociones son positivas porque si aprendemos a manejarlas, las convertimos en impulsos. Las más bellas sinfonías de Mahler se escribieron en estados de profunda tristeza. Las poesías de Baudelaire, las sinfonías de Mahler, perdón, las poesías de Baudelaire. Muchos de los goles que ha metido Cristiano Ronaldo es porque lo pican en el tobillo, le da una rabia y uno ve que le cambió la expresión y ese enojo lo impulsa hacia una coordinación neuromuscular y de la atención que lo lleva a meter un gol en ese momento. Entonces, si nosotros entendemos que todas las emociones son positivas y que la inteligencia emocional parte de conocerlas y aprender a encauzarlas. ¿Por qué? Si yo estoy muy contento porque ganó por fin Santa Fe o ganó por fin la selección Colombia y llego al trabajo y hablo feliz con todo el mundo de la selección Colombia y mientras tanto crece en mi bandeja de entrada lo pendiente, apenas porque no gestioné la alegría, abro mi bandeja de entrada, tengo un tsunami de cosas que me produce una profunda angustia. En esa dimensión, la alegría no bien gestionada es perjudicial. Es un elemento de bloqueo productivo y que genera infelicidad. Entonces, no busquemos una felicidad permanente, busquemos una adaptabilidad dentro de un entorno vital que es cambiante, que es rico en sus manifestaciones, que cada manifestación va a tener elementos positivos, elementos negativos y que nosotros las gestionaremos. Gracias, Juan José. Hay una última pregunta para Leonardo y pregunta Nubia. Si en las familias hay resentimientos, envidias, no hay una cultura de la felicidad y lo que se hereda es eso, las circunstancias no favorecen, ¿cómo potenciar ese 40% que depende de la voluntad? Muy dura la pedaleada. No, lo que estás mencionando ocurre mucho. Lo que estás mencionando ocurre mucho. La pandemia, para hablar un poquito de estructura familiar, y sobre esto también hay estadísticas. De hecho, Juan Martín mostró unas al inicio, pero voy a hablar de hechos que se presentaron inicialmente en Wuhan frente a parejas estables. El número de divorcios, de separación de parejas creció en un 20%. Luego, insisto un poco y mucho en lo que acaba de decir Juan José, identificar las emociones y gestionarlas. Pero si ese ambiente viene de tiempo atrás, pues yo diría que por un lado hay estrategias que se pueden aprender
ustedes desde Inspira, Comunidad F lo hacen, los profesionales que manejamos estos espacios también lo hacemos. Y yo también diría que si en un momento dado y la persona ya tiene unos niveles de autonomía y el ambiente en el que está es profundamente tóxico, eventualmente existe la probabilidad también de migrar a otro, porque si no, eso los puede llevar a una cadena o a un ciclo vicioso y malo que puede llegar a ser muy complejo. Pero vuelvo un poco, como dijo Juan José, que todas las emociones se pueden ver positivamente. Yo diría que no todas, pero muchas circunstancias pueden ser modificables y que gran parte de los fenómenos de adaptación que definen al ser humano, de hecho la palabra estrés, como la definió Hans Selye, era síndrome general de adaptación, es tener la capacidad de adaptarse y a través de muchos de los mecanismos que se han mencionado hoy en este breve espacio, pero a través de muchos más, lograr superar muchas dificultades. Por eso, el ser humano con lo bueno y lo malo que tenemos, ahí estamos donde estamos. Y los que creemos que podemos tener un mundo mejor y tenemos la probabilidad, la posibilidad de ayudar a otros desde lo que hacemos, sigámoslo haciendo independientemente de las cosas difíciles que tengamos que sortear en nuestro entorno cercano a nivel regional y global. Muchísimas gracias. Bueno, Juan José, Leonardo, mil gracias por el espacio del día de hoy, por el espacio de preguntas. Voy a aprovechar que todavía tenemos 95 personas, me demoro 3 minutos más, ya a ustedes los puedo, que sé que tienen consultas a las 10 de la mañana. Listos. Esos 3 minutos. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Lo voy a contactar para hacerle preguntas. No, pues yo también. No, conversamos, hacemos otra reunión más larga, ojalá presencial. Abrazos grandes para todos y mil gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan. Gracias, Inspira y Comunidad F. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.